Vamos a hacer un par de ejercicios hoy sencillos. Mañana vamos a aumentar con un poquito más complicados. Y obviamente, primeramente Dios, el fin de semana. Yo digo que el domingo podría ser, fíjense, jóvenes, a las 5. Podría ser el domingo. Más que el sábado, pienso yo. Pero lo voy a definir mañana. Porque tengo que meter a los dos cursos. Como lo hicimos la semana pasada, que trabajamos los dos cursos, ¿verdad? Un fin de semana. Entonces les decía, jóvenes, que vamos a hacer un par de ejercicios, vamos a ir aumentando el nivel de estos problemas. Ok. Ahora necesito el notes. Aquí está. Imagino que todavía no ven nada en su pantalla, ¿verdad, chicos? No. Ya vamos a arreglar eso. Ya les voy a compartir la pantalla. Ok. En ese momento les comparto la pantalla, chicos. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me confirman? Sí. ¿Escuchamos bien? ¿Y qué observan? El El ejercicio. ejercicio 19.15. 19-15. Vamos a empezar con el 19-15. Hay otros ejercicios por ahí que son, ya seguramente algunos ya vieron en videos y todos. Y estos ejercicios, jóvenes, que vamos a hacer, que estamos haciendo hoy, si no aparecen en la guía o no están en el video, en los videos, van para la guía, van para el cuaderno de tareas. ¿Estamos claros? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Este ejercicio creo que no está en la guía ni tampoco está en los videos. Vamos a empezar con este ejercicio, me gusta, porque tiene varias cositas de conceptos y sobre todo también tiene esa gráfica que está ahí. Ok, quiero que alguien me lea hasta el inciso A de ese problema. Vamos. Un gas ideal lleva de A a B en la gráfica P con respecto a B, que se aprecia en la figura 19.15. Durante este proceso se agregan 700 joules de calor. ¿Cuánto se realiza el gas o se efectúa sobre este? Ok. Excelente, gracias. Dice, se lleva de A a B. Ok, observamos, chicos, del punto A hacia el punto B. Según la gráfica, según viendo la gráfica, ¿qué tipo de proceso es? Jóvenes. Proceso isocórico. Isocórico, ¿por qué? ¿Por qué isocórico? Porque es vertical. Bueno, es vertical. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica que un proceso isocórico, jóvenes? Efectúa volumen constante. Efectúa volumen constante. ¿Ok? Se efectúa volumen constante. Me estoy dando cuenta que el volumen no cambia. Ok. Vamos por parte. Un gas ideal. Ya identifiqué eso. Eso es importante. Eso es importante. Identificar el tipo de proceso.
o lo que está sucediendo. En este momento solo es uno. Más adelante vamos a ir viendo cuando combinamos varios procesos y vamos a ir resolviendo ese tipo de ejercicios. Ok, ahorita vamos a ir planteando la teoría. Durante este proceso, dice, se agregan 700 joules de calor. Quiere decir que al sistema se le agregan 700 joules de calor. ¿Eso quién es, jóvenes? ¿Qué variable representa esos 700 joules? ¿O qué letra? Vamos, jóvenes. Q. Q mayúscula. ¿Positivo o negativo, jóvenes? Eso es importante, el signo. Positivo. Positivo, ¿por qué? Voy a ir haciendo preguntas. Agrega ¿Por calor. qué? Porque se está agregando Agrega. calor al sistema, correcto. Si sale calor del sistema hubiera sido negativo. Es el trabajo. ¿Cuándo tengo un trabajo positivo, jóvenes? Vamos a ir viendo toda esa teoría. ¿Cuándo W es positivo y cuándo es negativo? Positivo cuando efectúa trabajo el sistema. Cuando el sistema efectúa trabajo contra su entorno, correcto. ¿Y negativo cuándo? Cuando es el entorno que efectúa trabajo sobre quién. Sobre el sistema. Sobre el sistema. Perfecto. También hay otra manera en que yo sé que el trabajo es positivo. ¿Cuándo? Cuando el volumen final es mayor que el inicial. Cuando el volumen final es mayor que el inicial. ¿Cómo se le conoce ese proceso? De expansión. Expansión. Cuando hay un proceso de expansión de volumen, cuando un cambio de volumen y hay un incremento de volumen, el trabajo es positivo. Cuando es al revés, que también es un incremento de volumen, pero negativo, o sea, se está reduciendo, el trabajo, ¿cómo es, jóvenes? Compresión. Compresión. ¿Y el trabajo es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Pero esas cosas son importantes, correcto. Todo eso es importante. Y una de las cosas también importantes para hablar de los gases es hablar de la primera ley, miren, que dice que Q es igual a delta U más W. También importantísimo tener presente la ecuación de estado del gas ideal. Entre otras ecuaciones que por ahí vamos a ir recordando, que vinieron apareciendo del análisis de lo que son los gases ideales, como Q. ¿A qué es igual Q, jóvenes? Si hablo de un proceso a volumen constante, ¿a qué es igual Q? ¿Cómo puedo escribir a Q si conozco el número de moles y sé que es a volumen constante? Es igual al número de moles por el CB por el cambio de temperatura, ¿se acuerdan? Que también puedo escribir a Q como NCP para el cambio de temperatura, dependiendo si lo tengo a volumen constante o si es a presión constante. Ahora, hay una relación que sí solamente le pertenece al cambio de energía interna. ¿A qué es igual el cambio de energía interna, jóvenes? Delta U. Esa sí no depende ni de volumen ni de la presión, sin embargo se puede escribir a través de la capacidad calorífica molar a volumen constante. Yo sé que la energía interna depende única y exclusivamente para un gas ideal ¿de quién, jóvenes? La energía interna de un gas ideal depende única y exclusivamente ¿de quién? ¿Con quién está relacionada íntimamente el cambio de energía interna en un gas ideal? En un gas ideal. Chicos, todo eso ya lo vieron, ¿no? Jóvenes. Recuérdenme, jóvenes. Jóvenes. Creo que esa
relacionada con la variación de temperatura líquida. Correcto. Si hay un cambio de temperatura, hay un cambio de energía interna en el gas. Por eso es que decíamos que en los procesos isotérmicos, el cambio de energía interna que es igual, jóvenes, en un proceso isotérmico. Isotérmico indica que la temperatura es constante, la final es igual que la inicial. Por lo tanto, delta T se vuelve cero. Entonces el cambio de energía interna que es igual en un proceso isotérmico. Cero. Cero. Entonces conceptos tenemos que irlos recordando. Ok. Sigamos acá, jóvenes. Dice que está entrando calor al sistema, 700 joules, y se duplica la presión. Ok, me doy cuenta de algo interesante acá. Lo voy a borrar aquí la cantidad de energía que ingresa. Me doy cuenta, jóvenes, que cuando pasa del punto A al punto B, la presión aumenta. ¿Ya cuánto aumenta según esto, según lo que me dicen ahí? ¿A cuánto aumenta la presión cuando va de A a B? Jóvenes. Que se duplica la presión, dice. Al Ok. doble. En este caso, ¿cuánto sería? Si aquí era 30, según la gráfica, ¿cuánto es aquí? 60. 60. 60. 60. 60 Ahora, kilopascales. perfecto. Yo me doy cuenta entonces que la presión en B es igual a ¿cuánto? Con respecto, ojo, escriban menos en función de la presión en A. La presión en B aquí es igual. No quiero números, solamente quiero que me interpreten las variables. 2 PA. 2 veces la presión en A, correcto. Vamos a tener esta idea por ahí porque nos va a servir. Ahora, inciso A. ¿Cuánto trabajo realiza el gas o se efectúa sobre él? Ya sabemos nosotros que puede ser que entre o salga el trabajo del sistema. Y quieren que explique la respuesta. ¿Cuánto es el trabajo, jóvenes, que hay de ir de A a B en este proceso? 0, Cero. ¿Por qué? porque es volumen constante. Es un proceso a volumen constante. Cuando hay un proceso a volumen constante, el trabajo realizado por el sistema es cero, porque el cambio de volumen es cero. Por lo tanto, no está realizando ese trabajo ni el sistema en contra de, ni a favor ni en contra del sistema. Desde ahí W es igual a cero. Excelente. Esa es la explicación. Y ya vimos nosotros lo que está pasando. B. Este es el inciso A. El inciso B, jóvenes. ¿Cómo se comporta la temperatura del gas en A con su temperatura en B? Especifique lo que pasa. Entonces me están haciendo una pregunta muy directa. ¿Qué pasa con la temperatura en A y con la temperatura en B, con respecto a la temperatura en B? O al revés. ¿O qué pasa con B con respecto a A? No sé si me estoy dando a entender la pregunta. Jóvenes, ¿entienden la pregunta? Chicos, ¿se entiende la pregunta? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, escuchan. Ok. Yo lo que quiero saber es qué pasa con B o con A. Básicamente saber si si A es mayor, si B es mayor o viceversa, si aumenta la temperatura cuando va de A a B. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Cómo puedo averiguar eso, chicos? Posiblemente ahí en algunos de los videos les hablaron algo de algunas cosas que pasaban cuando el volumen era constante por un proceso isocórico. Pero alguien me puede decir qué podría hacer yo para darme cuenta o para poder relacionar las temperaturas del estado A y el estado B en este caso. ¿Qué hago, chicos?
¿Alguna idea? Jóvenes. Necesito saber qué pasa con la temperatura B con respecto a la A. ¿Puedo plantear algo? ¿Puedo trabajar con alguna relación, jóvenes, que me permita a mí trabajar esto? ¿Les parece? Ajá. Dígame. No, ¿Cómo iba a esa relación? Pero iba con el volumen de la constante. no le- casi no se le entiende, fíjese. Los demás jóvenes me escuchan bien a No mí. tengo señal. A ustedes sí ya le escucha Se bien, le Nick. escuchó como intercortado al compañero. Al compañero se le escucha entrecortado, sí, lamentablemente. Bueno, vamos a ver, jóvenes. Partamos de la ecuación de estado. ¿Ok? Partamos de la ecuación de estado. Nosotros tenemos el estado A. Tenemos la presión en A, el volumen en A, igual al número de moles en A, la constante universal y la temperatura en A. ¿Ok? Veamos también en mi estado B. Tengo presión en B, volumen en B, igual al número de moles en B, la constante universal por la temperatura en B. Aquí tengo las dos variables que quiero relacionar directamente. Ahora me doy cuenta de algo interesante. R no va a cambiar, ¿estamos de acuerdo? En ambos estados va a ser lo mismo. Estamos pasando de un estado A a un estado B, jóvenes. ¿Ok? ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? Sí. Pregunta, ¿será que el número de moles del estado A y el estado B cambia? ¿Me dicen algo de eso? ¿O me hacen referencia? No, ¿verdad? Solo me dicen que un gas ideal se lleva del estado A al estado B. Si estamos hablando de que estamos llevando del gas del estado A al estado B, estoy enviando toda la cantidad de materia. Por lo tanto, miren, Na es igual a ¿quién? ANB. A NB. Entonces, voy a borrar el subíndice. Voy a decir, ok, ambos son iguales también. Ahora, ¿cómo es el volumen del estado A y el estado B? Igual, no cambia. ¿Verdad que no cambia tampoco? Entonces me doy cuenta de que también es lo mismo. Entonces, básicamente lo puedo borrar. Y me doy cuenta que estas tres variables son iguales. Ahora, ¿la presión A y la presión B son iguales? No. Ahí no. Pero sin embargo, me doy cuenta que yo puedo escribir, pero yo puedo escribir la presión de una en función de la otra, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, las únicas variables que son iguales, ¿cuáles son? El volumen, el número de moles y la constante universal. Entonces, si yo agarro la ecuación de estado, yo puedo perfectamente para una relación donde solamente tenga en un lado lo que no es igual y en el otro lado lo que es igual. ¿Cómo me queda esa ecuación, jóvenes? Tomada de la ecuación de estado. Sería presión entre temperatura. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Es igual a quién? A NRB, ¿sí o no? Sí. Sí. Esta expresión en ambas son iguales. Quiere decir, jóvenes, que la presión en A entre la temperatura en ¿a qué debe ser igual? A la presión B. Correcto, mire, temperatura en B. Entonces yo me quedo con esta expresión de acá. Ok, excelente. Entonces yo digo que la presión en A por temperatura en A es igual a la presión en B entre temperatura en B.
Voy a arreglar un poquito de eso. Voy a enviar a las temperaturas, intercambiarlas. Están dividiendo, las paso a multiplicar. Me queda entonces que la temperatura en B por la presión en A es igual a la temperatura en A por la presión en B. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí. Pero yo puedo escribir la presión en B en términos de la presión en A. ¿Cuánto es la presión en B, jóvenes? 2 veces la presión. Dos veces la Dos presión de A. veces la presión de A, correcto. ¿Qué pasa con PA? Se cancela, ¿no? Y me queda que la temperatura en B que es igual, jóvenes. A 2 veces la temperatura en A. Ah, entonces, ¿qué pasa con la temperatura en B con respecto a la temperatura en A? Se duplica. Duplica Aumenta. la- Y en este caso, aumenta tanto que es 2 veces la temperatura en A. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos hasta ahí bien? Sí. Yo sé que este planteamiento de esta relación seguramente está en uno de los videos, lo dan de manera directa, pero aquí acabo yo de deducirla directamente a la ecuación de estado. Ahora, vamos con la pregunta B. Perdón, ya hicimos la B, ¿verdad? Vamos con la C más bien. ¿Cómo se comporta la energía interna? Dígame. Sí, una pregunta. consulta. Diga. Veo que ahí en la temperatura dice que es 2 veces, ¿verdad? La temperatura. Entonces, En este caso. hay una relación entre la presión y la temperatura, porque veo que es casi la misma, la variación de la temperatura y la variación de la presión. En este caso en particular, sí. Porque Son no proporcionales. estoy cambiando los volúmenes y porque el número de moles lo permanezco constante. Ah, sí, sí. Pero sí. si alguna de las otras variara, hay que tener O sea cuidado. que si el volumen no cambia ni el moles, Bien. entonces la presión tendría una temperatura. O sea, si ¿Perdón? se duplicara la temperatura igual. Casi O no sea se le que entiende. como si la presión aumentara o la temperatura Ajá. aumentara, la presión aumentara la misma cantidad. En teoría, por la forma en que al final queda la expresión, que es esta, miren, esta que está acá, miren, si la presión aumenta al doble, también lo haría directamente la temperatura. Pero ojo, por cómo nos quedó la expresión. Ahora, eso va a depender de las variables también de N y del volumen. Ok, si eso permanece constante, y todo es una constante, entonces esto se vuelve directamente proporcional, a eso se le llama, directamente proporcional. Si uno aumenta al doble, automáticamente el otro aumenta al doble. Si uno aumenta 4 veces, automáticamente el otro aumenta 4 veces. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Estamos claros? Sí, Sí, Inciso C. ¿Cómo se compara la energía interna del gas en A con la energía interna en B? De nuevo, especifique y explique su respuesta. ¿Ok? Aquí quieren saber cómo se compara la energía interna en el punto A con respecto al punto B. Ojo, no me dicen el cambio de energía interna. Me está diciendo directamente la energía interna de los puntos. El cambio de energía interna es otra cosa. Ahora, aquí yo parto de la primera ley, esta que está acá. Según lo que yo vi, jóvenes, lo voy a plantear acá. Q es igual a delta U más W. ¿Cuánto era el trabajo, jóvenes, en este sistema? 0. 0. Por lo tanto, voy a ordenarlo al revés. Delta U es igual a ¿quién? ¿A quién es igual delta U? A Q. A Q. ¿Y cuánto es Q, jóvenes? ¿Cuánto es Q, jóvenes? Jóvenes, alguien tiene el micrófono abierto. No sé si lo puede cerrar, que está trabajando, creo, en algo.
Gracias. ¿Cuánto es delta U, jóvenes, en este caso? Si delta U es igual a Q, ¿Q cuánto es? ¿Positivo cuánto? $700 joules. Joules, correcto. ¿Quién es cambio de energía interna, jóvenes? ¿Quién sería delta U? Si voy de punto A al punto B, ¿quién sería delta U? ¿Verdad que delta U sería V menos quién? QA. V menos UA igual a 700 joules. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y si yo despejo de aquí para V, me doy cuenta, jóvenes, que la energía en el punto B, la energía interna, es mayor o menor que la energía en el punto A. Aumentó. Aumenta. Es mayor. Es mayor porque a los 700 joules de energía se le aumenta una energía extra que no conozco, una. Pero a mí lo único que me están preguntando es qué pasa nada más, lo mismo que la anterior, ¿verdad? ¿Cómo se compara la energía interna del gas en el punto A con la energía interna en el punto B? De nuevo especifique y explique su respuesta. ¿Cómo se compara? Hay un aumento de energía en el punto B. ¿Por qué? Porque esta ecuación me lo está diciendo. ¿Cuánto es aumento? No tengo idea porque no conozco cuánto es la energía en B y en A. Lo que sí estoy seguro que la energía interna en el punto A y en el punto B no son iguales. Y tiene sentido, porque la temperatura, jóvenes, la temperatura de A y B tampoco son iguales. De hecho, la temperatura de B es 2 veces la temperatura de A. Y yo sé que en un gas ideal, la energía interna depende exclusivamente de ¿quién? De la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura varía, la energía también interna varía, no es cero. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Jóvenes? Sí. ¿Se entiende perfectamente? Sí, Miren, sí. la teoría, lo que yo sé de teoría, se está aplicando acá, o sea, sí es cierto. Ok, yo sé que en un gas ideal, el cambio de energía interna es igual a cero cuando la temperatura es constante. ¿Por qué? Porque delta T debería ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y si estas dos temperaturas son iguales, son constantes, esto es cero. Así de simple. Por lo tanto, delta U es igual a cero. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? ¿Jóvenes? ¿Alguna consulta en este problema? No, ¿Se sí. entendió? ¿Se comprende? Si alguien tiene alguna duda, me lo pregunta ahorita. Me gusta este problema y otro que vamos a hacer también porque estoy agarrando los conceptos de varias cosas, incluyendo los procesos. Y eso que todavía no me he metido en lleno en la combinación. Cuando esto se combina, jóvenes, cuando tengo un proceso de varios, un sistema completo, hay que tener cuidado. Creo que también se acuerdan, jóvenes, en la teoría, en los videos, de lo que es un proceso cíclico y lo que es un proceso aislado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron en los videos? ¿Tienen sus apuntes de un proceso cíclico y un proceso aislado? Jóvenes. Jóvenes. Me preocupan, fíjense, chicos, que me quedan mudos y para que estoy hablando solito. ¿Han visto ese meme, verdad? Sí. Así estamos como el meme nosotros. Creo que esto parece clase espiritista a veces. Creo que es donde estar acostaditos, otro donde estar ahí viendo algo, trabajando en algo, es normal, va. Y por ahí seguramente hasta comiendo y no invitan, ¿verdad? Bueno. Ok, jóvenes. Si no, ahí queda en el video. Veamos este otro problema. El problema 1925, también muy interesante.
Quiero que alguien me lo lea y lo vamos a leer hasta el punto A. En el A hay una cosita ahí que de repente tal vez es un problema de redacción y podría interpretarse de mala manera. Quiero que me lo lea una muchacha. Ya me ayudó un varón. Léamelo. Hasta el inciso A. Un cilindro con un pistón móvil contiene 3 moles de nitrógeno gaseoso, que se comporta como un gas ideal. Inciso A, el nitrógeno se calienta a volumen constante hasta que se agregan 1557 joules de calor. ¿Cuál es la pregunta? Dice, calcule el cambio de temperatura. Quieren que calcule el cambio de temperatura. Miren, delta T. Me dice que un cilindro con un pistón móvil, miren, puede ser, miren, este es un cilindro y hay un pistón, miren, que se mueve. Contiene, miren, contiene un número n igual a 3 moles en el sistema, miren, n igual a 3 moles de nitrógeno gaseoso. Miren, de N2. Ahora, este es un gas. Ya sé que gas es una molécula de nitrógeno. Ahora tendría que identificar qué tipo de gas es. Puede ser un gas monoatómico o un gas diatómico, ¿sí o no? ¿Qué tipo de gas creen que sea, jóvenes? ¿Un gas monoatómico o un gas diatómico? No nos dicen directamente eso, pero podría yo verlo directamente como N2. Ajá. Jóvenes. ¿Podría tener una idea si es un gas diatómico o monoatómico? Solo díganme sí o no. Yo diría que sí. Ok, sí que. Que sí se podría saber si es monoatómico o diatómico. O diatómico. Perfectamente. De hecho, desde el que aparece el índice aquí 2, yo puedo pensar en un gas diatómico. Correcto. Sin embargo, como ya sé que eso es nitrógeno, yo me puedo ir a una tabla. En esa tabla aparecen algunas cosas importantes como capacidades caloríficas molares. Aparece el CB y el CP para el nitrógeno. Quiero que me lo den, jóvenes. Vamos a recurrir directamente, aunque no sabemos si los vamos a ocupar. Yo quiero que los pongamos porque es un dato que ya lo podemos tener. Hola, jóvenes. ¿Me escuchan? CB es 3 medios de R, ¿o no? En la tabla aparece de un solo el valor, sí. 20.76. Ojo, joven. Ojo. Si ustedes me dicen que es un gas diatómico, el CB no es 3 medios. No, no es distinto. Debería ser 5 medios. Sí. Si ustedes me dicen que es diatómico, mucho cuidado. En la tabla aparece de un solo. ¿20 cuánto? .76 unidades. Joule. Joule. Joule sobre mol por Kelvin. Por Kelvin. ¿Y el CP? 29.07. Los vamos a tener por ahí guardados, como datos ahí adicionales. Ok. Dice que el nitrógeno se calienta a volumen constante. Ah, miren qué importante. Nos dicen que es volumen constante.
Si hablamos de volumen constante, estamos hablando de un proceso. ¿Qué tipo de proceso, jóvenes? El isocórico, jóvenes. ¿Están de acuerdo? Sí, el isocórico. Isocórico, isovolumétrico, isométrico, tiene varios nombres. Ahora, ese es parte del proceso. Yo ahí automáticamente pienso que es un proceso isocórico. En ese momento el trabajo es igual a 0, ¿sí o no? Son datos que ya tengo como en la mente. Ahora me doy cuenta que como es a volumen constante, me conviene trabajar ¿con quién? ¿Con el CP o con el CB? CP. Con el CP. Si es a volumen constante. No es más bien con el CB. Jóvenes. Si es a volumen constante, Sí. ¿con cuál de estos dos me conviene trabajar? Sí, dígame. Ajá. ¿Sí? No sería con CB. ¿Cómo dice? No sería con CB. Con CB. Con CB sería. Ojo, con CB. Porque es a volumen constante. Ok. Me dicen que se está agregando durante ese tiempo. Hay que tener bien la pregunta. Dice que se calienta a volumen constante. Se está calentando. Y se le está agregando una cantidad de calor Q. Positiva porque se está agregando de 1557 joules. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? No les escucho. Sí. 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 Ok. Ya tengo todos esos datos. Todo eso es lo que le puedo extraer al problema. Ahora digo yo, bueno, necesito encontrar delta T. ¿Será que hay alguna relación que me permita a mí encontrar delta T donde puedo utilizar varios de estos datos? Ya habíamos establecido que Q, en este caso para un gas, ¿a qué es igual, joven? Para un gas. ¿A qué es igual Q? Hay dos formas incluso para Q, ¿verdad? Una usando el CP y una usando el CB. Son parecidas las dos. ¿A qué es igual Q si estoy usando para volumen constante? ¿Jóvenes? A N CB por delta T. Correcto. ¿Y si fuese a presión constante? ¿A qué es igual Q, joven? Si fuese a presión constante. N por CP por delta T. Por CP por delta T. Ahora, yo sé que el cambio de energía interna, jóvenes, depende única y exclusivamente de la temperatura. Sin embargo, se escribe en función de una de estas dos, no de las dos, jóvenes, sino que de una de estas dos, ya sea de CP o de CB. ¿A qué es igual el cambio de energía interna, jóvenes? Recuérdenme, acabo de escribirlo ya ratos también. ¿A qué es igual delta U? W. ¿Cómo? Bueno, está bien, recordemos la primera ley. Delta U es igual a Q menos W. Estamos claros. Ok, de la primera ley, también es válido. Pero yo sé que delta U a qué es igual, jóvenes, al número de moles por quién. ¿Por quién, jóvenes? Por CB por delta T. Por CB por delta T. Ojo, no es CP. El CP si ya no entra aquí en delta U. Que por casualidad el delta U sea igual a Q en algún momento, pero Q si depende de CP es otra cosa. Pero esto está bien acá. Perfecto. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ahí tengo 4 relaciones. Yo necesito encontrar el delta T. ¿Cuál relación me conviene usar? Voy a ponerle 1,
2, 3 o 4. ¿Cuáles de esas 4 puedo yo perfectamente utilizar para encontrar el cambio de temperatura? 1. La 1. ¿A uno? Ok, la 1. ¿Por qué la 1? ¿Por qué la 1 y no la 2? Bueno, porque el volumen es constante. Porque el volumen es constante, ahí nomás. Si yo utilizo la 2 y meto este CP ahí, estoy cometiendo un error. Porque ahí no me están diciendo que la presión es constante. Por lo tanto, voy a usar la 1. Pongo Q igual a N CB delta T, donde delta T, jóvenes, es igual a Q entre el número de moles por capacidad calorífica molar a volumen constante. Por lo tanto, la variación de temperatura es igual a 1557 joules entre los 3 moles por el CB, que es 20.76. Esto me va a dar al final en Kelvin, porque es escala absoluta. ¿Cuánto da ese delta T, jóvenes? Puede dar positivo o negativo, ¿verdad? Pero en este caso va a dar positivo, porque está entrando calor al sistema. ¿Ah, jóvenes? $25. Cerrado. Sí. 25 Kelvin, jóvenes. Si yo quisiera saber esa temperatura en Celsius, ¿cuánto es, jóvenes? Sería negativo. ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Cuánto sería esa variación en Kelvin, en Celsius? Lo mismo. Negativo. Es variación. Es Por lo tanto, variación. sería la misma. 25 mismo. Celsius. Cuidadito, ¿va? Cuidadito, me van a decir que esa variación es a restarle el otro valor, porque ahí se me están cambiando una temperatura. En este caso no me importa y me quedo con los gases con la escala absoluta. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Chicos, ya vamos a terminar. ¿Cómo estamos? Bien. Sí, te digo. Veamos el inciso B. Suponga que la misma cantidad de calor se agrega al mismo gas, pero en este tiempo se permite al gas expandirse, o sea que ya no es volumen constante. Mientras se mantiene a presión constante, determina el cambio de temperatura. Fíjense que es la misma pregunta. Bueno, aquí ya me metí el otro. Solo que con C. Solo que con correcto. Es la misma pregunta al final. Nada más que ahí la ecuación que voy a usar no es la 1, sino que ¿cuál es, jóvenes? La ecuación 2, porque ya me está hablando a mí, la ecuación al final queda similar, ¿ve? NCP, porque me está hablando de que el volumen varía, lo que cambia es el CP. ¿Cuánto da, jóvenes, esto? Es lo mismo, bueno, no lo mismo realmente, ¿verdad? Son 1557 entre 3 por 29.07. ¿Cuánto da el cambio de temperatura? $17.85. 17.85. 17.9. Kelvin, ¿es mayor o menor, joven? Que el anterior. Menor. Menos. Es menor. Quiere decir que cuando hay, cuando el volumen permanece constante, la temperatura, la variación de temperatura es mayor. Ok, pero cuando hay una variación de volumen, aunque la presión permanece constante, se reduce la variación de temperatura. Veamos el inciso C. ¿En cuál caso, miren, en cuál caso A o B, la energía interna final del gas es mayor? ¿Cómo lo sabe y qué explica la diferencia entre ambos casos? Ok, la pregunta es, ¿en cuál caso, ya sea en el A o B, la energía final
es mayor, jóvenes? ¿Dónde será la energía interna mayor? ¿En el caso A o en el caso B? ¿Cómo podría averiguar yo eso? Ah, jóvenes. ¿Qué idea tienen para saber en cuál caso el delta U es mayor? Pues calculáramos Q. El Q es el mismo en ambos, jóvenes. No sería... Perdón. Ajá. No, que como en uno el volumen es constante, significa que no generaría trabajo. Ok, usted me dice que partamos de la primera ley. Veamos si es cierto. Me dice usted que en el caso 1, sí, no, está bien. En el caso 1 usted me dice que yo sé que delta U es igual a Q menos W. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera ley. Como en el primer caso el volumen es constante, este trabajo es cero, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, delta U es igual a Q directamente. O sea que el cambio de energía interna serían esos 1557. ¿Estamos de acuerdo? En el caso 2, miren, ya hay trabajo. ¿Por qué? Porque hay una variación de volumen. Por lo tanto, no puedo deshacerme de W. Ahora, Q sigue siendo los 1557, pero ahora le estoy restando ¿qué? Una cantidad de trabajo. Por lo tanto, delta U, jóvenes, no es igual a Q. De hecho, debería ser mayor o menor que Q, según este planteamiento. Menor. Menor porque le estoy quitando esta cantidad de trabajo. Ah, entonces ahí también. Entonces me doy cuenta de que en el punto A, en el caso A, la energía interna es mayor o menor. Según este análisis. Es mayor. Estamos de acuerdo, es mayor. Y esta es la forma de explicarlo. ¿Cómo lo sé? Por eso, que explica la diferencia entre ambos. ¿Ok? Quiere decir que la energía interna del sistema es mayor en el punto A que el B. Otra forma de verlo, jóvenes, es, se fijan, utilizando esta ecuación. La ecuación del cambio de energía interna. NSB delta T, ¿sí o no? ¿Estamos bien, jóvenes, ahí? ¿Con esta relación? Sí. Ahora, a mí no me interesa el caso 1 y el caso 2. Ni siquiera me interesa que en el caso 2 la presión haya variado. Porque la energía interna no depende de la presión ni del volumen, depende exclusivamente del cambio de temperatura. Por lo tanto, el N sigue siendo los 3 moles y el CB sigue siendo 20.76, ya sea para el 1 o para el 2. No sé si me voy a entender. Se lo voy a explicar, se lo voy a ir de una forma un poquito brusca. A la energía interna le vale si está variando la presión o el volumen. Ella se rige por esta ecuación siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Pero hay una cosa que sí no le vale la energía interna. ¿Que varíe quién? La temperatura. Ahora sí, vengo yo sé que la temperatura en el caso A es 25 el cambio y en el caso B 19.9, 17.9. ¿Dónde es mayor el delta, jóvenes? ¿En el punto A o en el punto B? En el inciso A, perdón, o en el inciso B. En el A. En el A,
Por lo tanto, si yo pongo aquí los 25, aunque esto sea igual, en el A va a ser mayor o menor que en B, jóvenes. Mayor. Mayor, miren, otra forma de verlo es a través de esta relación. Las dos son válidas, miren, ya sea que trabajen con la primera ley, con esta idea, o directamente con delta U, solamente acordándome que me interesa el delta T. En el delta T, en el caso del inciso A es 25, y en el caso del inciso B es 19.9. Ya que N y CB no va a variar, porque aquí no voy a meter CP, jóvenes, en el inciso B no me voy a ocurrir meter CP. Aunque yo sé que es presión constante, esto no, la energía interna no trabaja con el CP, trabaja con el CB nada más. Y como les digo, para ella el CB va a seguir siendo el mismo. N va a seguir siendo el mismo. Lo que le interesa a la energía interna para un gas ideal es que el cambio de temperatura sea quien varíe. ¿Se dieron cuenta, jóvenes, que por ambos casos llego a la misma conclusión? Excelente quien me dijo de la primera ley, perdón, y también tengo el cambio de energía interna. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No. No, le. Me parecen muy bien estos dos ejercicios. Me gusta por eso, porque le estamos metiendo a la idea y a los conceptos. Y mañana vamos a ver ejercicios de un poquito de mayor nivel, posiblemente ya con más análisis. Y seguramente el fin de semana, cuando tengamos nuestra clase especial, vamos a resolver problemas ya con gráficas, ya de tipo avanzado, ¿verdad? ¿Les parece, chicos? Incluyan los problemas 19 y 20. ¿Cómo dice? ¿Estamos bien, jóvenes? Ok, estos dos problemas van para la tarea. También está sugerido el 19-26, pero según lo que entendí, el 19-26, jóvenes, se lo voy a mostrar ahorita, del libro. Me imagino que no ven el libro ustedes, ¿verdad? Aún no. Ahorita los voy a compartir. Todavía siguen viendo, me imagino. Bueno, ya no. Ok. ¿Ven el PDF, jóvenes? Sí. Este 19-26, jóvenes, me parece, según me dijeron, que está resuelto en un video. Nosotros acabamos de hacer el 19-25. Sí. Quiero que lo agreguen en la tarea también, jóvenes, para que entiendan esa relación entre CP y CB. ¿Ok? Para un proceso, creo que este es un... Sí. Dice el 19.26. Sí, creo que ese está resuelto en uno de los videos. Y está en la tarea también. ¿Está en la tarea también? Mejor todavía. Está en la tarea, seguro, voy a ver. Propano 63. Sí, creo que sí es ese. Ajá, es el número 3, fíjense. Está en la tarea, mejor todavía. Igual, ya que está resuelto, pues me lo agregan, ¿verdad? Después vamos a entrar a hablar con un poquito de los otros problemas que están ahí en la tarea, en la guía. Lo observan la guía, ¿verdad? Sí. Muy bien, hay algunos problemas muy interesantes. Y después están los avanzados, miren, que tienen que ver con ciclos directamente, miren. El 2 me gusta bastante porque muestra varios procesos. Este es muy bonito, el 4, jóvenes. Presten mucha atención. Y el 5 también, jóvenes. Muy buenos problemas estos. Vamos a agarrar alguno de estos posiblemente el fin de semana para trabajarlos directamente. Ok, por los momentos, pues ya desempolvamos un poquito esas ideas que quedaron por ahí todavía en el aire y necesitamos aumentar esto. Me recuerdan, bueno, voy a cambiar eso en un rato, la tarea, jóvenes, y no se les olvide estudiar para el día lunes también, ¿verdad? Entonces nos miramos el día de mañana, ¿les parece, chicos? Voy a detener la grabación. Sí.